Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué bueno, Ian, sí, muchas gracias. Hola, mucho ¿Cómo gusto. estás, Pablo? Un Muy bien, ¿y gusto. Yo les diría bienvenidos, pero pues no, bienvenida a mí a su casa. ¿Cómo la pasan? Bienvenida, bienvenida. Wow, es un sueño estar acá, ¿no? Un sueño definitivamente. Y bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a ustedes que nos ven también. Este es el podcast de Santos Bravos, donde platicamos con todos los chicos, los candidatos, para saber más de ellos, que ustedes se sientan cerca, que sepan cómo la viven. Esto es básicamente un bootcamp donde están dándolo todo todos los días. Y a mí me encanta saber de ustedes, de dónde vienen, cómo fue que llegaron aquí, porque el background es muy importante. Además, Totalmente. tenemos al único candidato desde Argentina. Una Sí. responsabilidad. Cierta responsabilidad hay, siento. Pero bueno, es un honor, es un orgullo estar representando a mi país, que bueno, creo que todo el mundo ama a su país, ¿no? Y Claro. bueno, yo personalmente amo a Argentina, soy argentino con orgullo. Entonces, Como todos los argentinos. sí, es algo común entre nosotros. Así que sí, es una oportunidad única estar acá y representarlos de la mejor manera. Además, Argentina es un país en el que siempre se ha sabido que si algo se hace bien, aparte de un buen asado, es la música. Hay Entonces, mucha música. me imagino que desde niño has palpado mucho la relación con la música. ¿Cómo fue la primera conexión? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo tengo 2 hermanas más grandes y yo crecí escuchando lo que ellas escuchaban. Ellas ¿Qué escuchaban era? mucho One Direction, Justin Bieber, mucho pop en la casa, Coldplay. Ok. Entonces, yo crecí escuchando lo que escuchaban ellas, ¿no? Entonces, eso me fue moldeando. Y tú, Pablo, cuéntame, ¿cómo fue tu conexión con la música desde niño? Justo desde niño, desde muy pequeño. ¿Cómo cuántos? Desde que estaba en la cuna, en pañales. Ah, sí, tanto Mi sí, mamá qué ponía... profundo. Somos mexicanos. Sí, claro. Mi mamá ponía canciones y literal me cuenta siempre que me paraba y empezaba a hacer como un ritmo. Sí, ¿En serio? desde muy pequeño. Y siempre me ha gustado hacer show. Me gusta entretenerme. Porque siento que con la música se comparten momentos y cosas muy bonitas. Claro. Siempre ha sido la música un... Es como un vínculo, punto, ¿no? exacto, un vínculo que crea entre todas las personas y a mí eso me parece impresionante. Y entonces te vinculaste, digamos, desde muy niño con la música y ¿qué empezaste a hacer ya con una conciencia? Ya no en bebé, ya no en la cuna. ¿Qué fue como tu primer contacto? O sea, ¿tocaste algún instrumento? ¿Ibas a alguna clase? Fíjate que eso empezó ya un poco más tarde, no tanto, pero sí un poco más tarde. ¿A pero los 3? de los primeros recuerdos que tengo ya más conscientes era que justo tomaba de la mano a mi abuelo, lo sentaba en un sillón y ponía La Bikina o algo así, alguna canción del estilo. Y le cantaba. Y le decía, abuelo, escúchame, te voy a cantar. Y le cantaba así en la sala. Entonces siento que siempre he tenido como esa Conexión. sensibilidad y conexión con la música y con justo hacer como performance, me gusta mucho. Y ser curioso, ¿no? Siento que la curiosidad de por qué suena así, cómo le hacen para llegar a esa nota y cómo... Total. Que ahí es donde yo me pregunto en ustedes, siendo en una conexión tan chiquitos, ¿qué fue ese primer, pues, coro o incluso solo una palabra que lanzaron con la intención de canto que fue como... No sé, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo quería ser futbolista cuando era chico, ese era mi sueño. Y yo entrenaba como 4 veces por semana y nunca fue, digamos, la música no fue mi primer amor, digamos, ¿no? Me fui enamorando poco a poco, yo cantaba en mi casa o en el colegio mientras hacía un examen, por ejemplo, tarareaba cosas. ¿Y buscaste unas clases? Sí, busqué, empecé a hablar con gente conocida, a ver si conocían algún profesor de canto. Llegué a un lugar, fui con cierto, no prejuicio, pero cierto, viste, como, ¿qué hago acá, no? Sí, ¿Qué hago claro, acá? claro. Pero bueno, vamos. Incertidumbre. Incertidumbre es la palabra. Vamos a probar. Y bueno, fue un antes y un después. Me encantó, me sentí cómodo. Me di cuenta que había Algo. todo un mundo por explorar que no sabía nada. Y ahí arrancó. El coach o la coach te dijo como, aquí tenemos algo. Me dijo, che, pero qué bien, tenés una voz como bastante desarrollada, se nota que tenés oído. Yo no tenía no sabía lo que significaba eso, ¿no? Tener Claro, oído. claro. Me acuerdo que imitaba mucho, a mí me gustaba mucho imitar.
lo que escuchaba trataba de imitarlo. Es mucho intuición, siento también, ¿no? ¿Y alguien te Intuitivo. salía muy parecido que imitaras? Uf. ¿De canto o en general? Sí, bueno, en general, pero no sé, te imaginé intentando darte un Cerati, intentando... Yo era más de imitar, por ejemplo, a Messi. Ok. O sea, como el personaje. Claro, como el personaje. Qué loco. Entonces, porque además creo que estando en una boy band, si algo va, es totalmente, bueno, como en cualquier artista, pero cuando es momento de bailar y cantar al mismo tiempo, es ponerse el personaje encima. Entonces, personificarlo. 100%. ¿Tú personificabas a alguien, Pablo, cuando niño? Teniendo tantos ídolos que tenemos, desde Vicente Fernández, yéndonos a lo más ranchero. Yo también hacía shows, pero o sea, shows para mi familia, pero como de broma y de algunos... Como a tu abuelo. Ajá. Bueno, Luis Miguel imita Pero muy bien. Luis Miguel definitivamente siempre ha sido un estandarte en mi vida, un ejemplo como musicalmente hablando a seguir, porque para mí es uno de los mejores cantantes de Latinoamérica Sin que ha duda. existido. Con la conexión con el baile, ¿cómo fue? ¿También desde niños o eso llegó después? La verdad nunca había tomado como tan en serio el baile hasta ahora, pero siempre fue uno de mis sueños. De las primeras conexiones que tuve como con la música o con el performance como tal, fue con Michael Jackson. ¡Wow! Te fuiste al Sí. top de top. Y fue el primer artista que cuando lo vi dije, esto quiero hacer yo también. Entonces era como un sueño que tenía también poder bailar y cantar y hacer todo un show. Pero fui como empezando poco a poco con la guitarra, luego empecé a cantar, luego así, como que fue creciendo el tema del performance. Y en un proyecto como Santos Bravos te vienes a topar a alguien que de primera mano estuvo con él. Sí, Eso eso es loco. impresionante. Y justo antes de venir acá, vi This Is It. Y verlo como dirigirnos o darnos consejos o contarnos anécdotas de, pues, que vivió con Michael Jackson es como un sueño, de verdad. Y para ti que estás lejos de casa y que tienes el ejemplo perfecto de Pablo que está en su país, ¿sientes algo, ese impulso de sentir a tu gente lejos para hacerlo diferente? Sí, realmente, especialmente desde que se hizo público, es impresionante ver el apoyo de la gente que no te conoce encima. No te conoce, pero se siente identificado con vos, con tu historia, con lo que representás. Y esa energía se siente, esos mensajes, siempre está bueno recibirlos porque a uno, capaz no sé si debería, pero a uno lo potencia, ¿no? A uno lo levanta, a mí me levanta. Claro, sí. Especialmente el apoyo de mi familia es incondicional. Oigan, y estar de primera mano viendo todos los métodos y la información y la forma de hacer las cosas de Hype, ¿se lo imaginaban así? O sea, creo que estamos en una era donde, justo decías, las terapias, ¿no? La salud mental es súper importante y va muy de la mano, al igual que aprender a bailar, al igual que mejorar la calidad en la voz. ¿Y se imaginaban que el método fuera así? Wow, está todo estudiado, claramente está todo pensado también para proteger al artista en todos los aspectos, ¿no? Terapia, nutricionista, que la alimentación es fundamental también. Entonces creo que es el combo perfecto encontraron, ¿no? Para ayudar al crecimiento, al desarrollo del artista. Es irreal, ¿no? Porque cuando estás en un aprendizaje así o en general preparándote para la carrera, lo que uno siempre recuerda o piensas que es consecuencia de es mero desgaste. No voy a dormir bien, no voy a comer bien, pero lo voy a dar todo. Y conforme pasan los años te das cuenta que comer bien es esencial para poderlo dar todo. Dormir bien es esencial también. Entonces, ¿ustedes creen que estando aquí tienen mejores hábitos, Pablo? Definitivamente. Sí, claro. Aparte ya siento yo, en mi caso, que como entrenamos bastante bien, o sea, 12 horas al día, sí, creo que no hay mucha chance de no ser profesional, y con lo que me refiero a ser profesional es justo comer bien, dormir bien y estar enfocado en lo que tienes que hacer, ¿no? Que es descansar para poder al siguiente día volver a entrenar 12 horas y estar al 100.
Justo escucho hablarlos así y que me cuenten cómo es más a fondo y digo, pues con razón, ¿no? Porque mi era es muy distinta a la de ustedes, donde la verdad no era lo común, ¿no? Y qué bueno que en general eso ha cambiado en la vida, no nada más es a partir de Hype, pero son muchísimos años atrás de notar el desgaste y que, ok, muchachos, esto no está funcionando, regresemos a hacerlo diferente, exactamente. Y a partir de ahora, ustedes sienten que no importa qué suceda, ya esto es... Es un logro ya estar acá. Un antes y un después. Es un antes y un después. ¿Qué es lo que hace un día más pesado? ¿Qué es lo que lo califica como que fue más pesado? Yo creo que el entrenamiento físico. Ok, cuando Fumar. Fumar, duro. Lo conozco. Pomar no se está entrenando. Duro, No, eso está muy rudo entonces. Sí, te digo que es... Sí, está fuerte. Es un sufrimiento, pero con un lindo propósito de fondo, ¿no? Que es... Claro. ¿No? Tener más fuerza, tener más estabilidad, más rapidez, ¿no? Yo creo que, sí, el denominador común es que los días que tenemos con Pomar estamos destruidos. ¡Guau, qué fuerte! Sí. Y es que al final, pues para dar una coreografía completa de solamente una canción, necesitas muchísima condición física, entonces, Correcto. y fuerza para el siguiente movimiento y todo eso. ¿Han estado impresionados con ustedes mismos de lo que ha sido su cuerpo capaz de hacer? Wow, sí. Especialmente con el tema de la respiración, que no sé si es algo que hoy en día se le da mucha importancia, pero Pero debería. es vital. Para cantar te diría, no sé si es como toda una máquina funcionando a la hora de cantar. Claro. Pero creo que la respiración te diría que es lo más importante para mí. Y sin bailar incluso, nada más para la voz, la caja de resonancia necesita el aire para que resuene así, ¿no? Y saber cómo administrarlo también. Claro, dosificarlo, básicamente. Dosificarlo, porque por momentos uno tiene que no dar el 100 porque, no sé, se viene una nota alta, entonces tenés que reservarte un poco para ese momento, administrar la energía. Okay. Sí. O sea, a ver, vamos a indagar un poco en los secretos de una boy band. En un concierto en vivo están cantando, ¿no? O sea, están completamente microabierto, pero llega el momento de la coreo donde es entrega total y hay voz, hay un respaldo, ¿cierto? En algún momento. ¿En qué sentido? Para hacer de una ligera pista de voz debajo de tu micro. Uf, no sé cómo. ¿Vos qué opinás? Pues mira, con nosotros hasta ahora no. Es más justo la técnica de respiración que hemos tenido muchas clases, tanto de los vocal coaches como externos, de Oye, que nos han dado muchas pláticas sobre cómo respirar y todo esto. Okay. Aguantar el CO2, que también es muy importante. Puede haber, y me imagino que también por efectos de show, pistas atrás para ayudar un poco, pero hasta ahora nuestra experiencia no ha sido esa, ha sido más entre todos nosotros apoyarnos con las voces. O sea, se podría decir que todos los días se llevan más de una cosa, si no es que muchísimas, a la cámara. O sea, a por ejemplo, tú, Pablo, así te acuestas y dices, ¡uf! ¡Qué día! Aprendí. Sí, todos los días. Ahora que está Kenny, por ejemplo, también. La semana pasada estuvo Rab, que es el vocal coach de nada más y nada menos que Rihanna, Justin Timberlake, etcétera. Es una locura, con cositas tan chiquitas hasta como, ni siquiera técnicas, sino como justo espirituales o más como profundas de autoconocimiento. Sí, definitivamente es un crecimiento holístico. Siento que todos los días crece. Sí. Me encanta. Felicidades, de verdad, qué increíble. Me encanta escucharlos. Gracias. Y pues que siga. Yo ya los voy a dejar ir para que puedan seguir con sus clases, porque además, no lo puedo decir, pero hoy en particularmente es un día especial. Así que... Intriga, misterio. Ustedes no se despeguen de todas las redes de Santos Bravos, @Santos_Bravos y en Facebook como Santos Bravos Oficial, para que conozcan a todos los demás candidatos, para que vean su historia de fondo, de dónde vienen, porque obvio, si ustedes ven en el momento de las clases, cuando están en casa, incluso salen de sus actividades y cómo conviven, seguramente que pueden entender y empatizar muchísimo más. Yo soy Pablo Moguel y nos vemos en el próximo, aquí en el podcast de Santos Bravos.